Bueno, ¿cómo andan? Acá estoy. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy modo podcast, un poco a la luz de algunas cositas que fuimos hablando en Instagram. Surgieron como algunos temas, así que bueno, voy a intentar ayornarme a esta modalidad y para que hablemos un poquito sobre algunos temas que me plantearon en las redes. Y lo primero que se me ocurrió para traer es el tema del reino de Dios. El reino de Dios. Es como una pregunta que surgió ahí. Che, hablemos sobre el reino de Dios. Y la verdad que para mí es un punto. Es uno de los puntos centrales de la prédica de Jesús. Yo creo que uno puede empezar hablando sobre eso. Digamos, cuando uno piensa como en el reino de Dios, fácilmente debería, si uno conoce las escrituras, conoce la Biblia, conoce los evangelios, debería arribar fácilmente de que ese es el programa de Jesús. Porque fácilmente, por otro lado, se cae en que pareciera que el proyecto de Jesús es la iglesia, cuando en realidad Jesús habla de la iglesia en los evangelios 3 veces. Y del reino de Dios, habla 120 veces. O sea, ya tenemos como una diferencia como muy importante o una distancia o digamos en términos cuantitativos acerca de cómo aborda el tema de la iglesia Jesús y cuánto tiempo dedica él a hablar sobre esta cosa que es el reino de Dios. Una cosa que generó, que anticipo que cuando leemos los evangelios no queda como definido el reino de Dios, 2 puntos, es esto. Justamente Jesús es como que deja el lugar siempre para que las cosas no queden como cristalizadas, como para que las cosas no queden como, bueno, es esto, ¿no? Y yo lo agarro y lo poseo y lo controlo. Entonces me encanta porque Jesús siempre deja como un margen para la imaginación, para la reformulación, le da como cierta elasticidad a algunos conceptos para que no queden rígidos, porque si hay algo en la vida, en la existencia, digamos, que no es rígido, justamente es la vida es dinámica, es movimiento, es contexto. Entonces Jesús, cuando habla del reino de Dios, está hablando de un concepto que no se puede agarrar así, acá está, es esto, una definición de diccionario. Y él se dedica muy conscientemente a hacer esto, a hacer como que se cuidara de no caer en definiciones estancas. Entonces, ¿qué hace para no caer en esa tentación de la definición de diccionario? Recurre a las parábolas, recurre a cuentos, recurre a algunas ilustraciones de la vida diaria, cosas de la vida diaria. Entonces, cuando habla de un reino, siempre está como intentando esto que les digo, como no definirlo del todo, pero dar como algunas pistas, ¿no? Es como, bueno, el reino de Dios es como un pescador que echó una red al mar y recogió toda clase de peces. Digo, no te está diciendo nada concreto, digamos, en el sentido de que, no, los peces es esto, ¿no? Digamos, te está diciendo de alguna manera, pareciera querer indicar que es algo inclusivo, que abraza, que reúne a las personas. Pareciera desprenderse del mensaje de Jesús que el reino de Dios no es un lugar concreto, ¿sí?, al que uno va, sino algo del ámbito de lo espiritual, algo del ámbito de lo que pasa entre las personas, digamos, y esto para terminar de reforzar en algún punto, que no está hablando de la iglesia. El reino de Dios es un lugar, vuelvo, ¿ves? Otra vez, ¿no? Como que vuelvo, yo también caigo en esa trampa, ¿no? Es algo en el que estamos las personas, pero que no tiene que ver con los lugares jerárquicos, con las iglesias, sino que supera la iglesia. Y supera los límites de lo que nosotros podemos decir, bueno,
Esto es lo cristiano. Esto es de Jesús y esto no. En esto me viene a la mente cuando los discípulos de Jesús se encuentran a personas que están sanando y le dice, a Jesús le plantean, estas personas están haciendo algo que no tiene que ver, digamos, están sanando en tu nombre, pero no son de nosotros, ¿no? No me acuerdo ahora si dice sanando en tu nombre, pero bueno, el caso es que estaban sanando, digamos, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, para un poco, porque, digamos, el que no está contra mí está conmigo, ¿no? En algún punto, quiero tomarme un segundo para chequear la frase. Acá lo encontré, para no mandar fruta. Dice: Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, Jesús está como rompiendo de alguna manera ciertas lógicas sectarias, ¿no? Secta, en algún punto, el significado como más llano de secta es algo que está apartado, ¿sí? Que está como fuera, que está como separado. Digamos, aunque en algún punto algunos hay quienes ubican al movimiento de Jesús como una secta del judaísmo, más allá de eso, porque en esa acepción es algo que está como separado, digamos, la propuesta de Jesús, si hay algo que no es sectaria, ¿no? Es como que es más bien inclusiva, abierta a quienes contribuyen a su causa, ¿no? Entonces, el reino de Dios, lo que tiene de interesante es que también cuando habla en parábolas, está hablando de que va a haber un momento, como si fuera como la parábola del trigo y la cizaña, es que la parábola del trigo y la cizaña se está refiriendo al reino de los cielos. Sí, efectivamente, lo hace refiriéndose al reino de los cielos. Y lo que está sucediendo en esa parábola es que crecen el trigo y la cizaña, y en ningún momento, digamos, el trigo, ¿sí? Que serían como los que están en el reino, en ningún momento toman cartas en el asunto. O sea, el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Y sobre el final de los tiempos, ¿sí? Sobre el final de los tiempos, dice, se va a dirimir quién es quién. Pero no nos toca a nosotros hacerlo. O sea que si vos te considerás del reino, ser parte del reino no tiene que ver con decir vos si sos del reino, vos no sos del reino. Vos tenés que laburar para el reino, punto. Entonces, a mí me parece como interesante que este sea como el gran proyecto de Jesús. El gran proyecto de Jesús. Y para entrar a este reino, ¿cómo se entra al reino este? Una de las primeras cosas que Jesús dice desde el inicio de su carrera pública es arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Entonces, lo que está diciendo arrepiéntanse es una traducción del griego metanoia. Esta palabra en griego alude a una transformación, a un cambio, ¿sí? Pensemos en la palabra paranoia, ¿sí? Como una mente corrida, ¿no? De algún modo, nous tiene que ver con espíritu, ¿no? Entonces, lejos de la paranoia, esto requiere una metanoia, un ir como por encima, ¿sí? Como un crecimiento, una transformación, un salto cuantitativo. Un salto cualitativo. De algún modo como ubicarse en la palmera, me gusta decir a mí, ¿no? Como ubicarse en un nuevo modo de entender la realidad y las cosas. Este es el arrepentimiento, que suena a veces medio mojigata esta palabra, como arrepentite, qué sé yo, de tus pecados, pero la cuestión acá tiene que ver con algo totalmente diferente, como cambiar tu modo de entender la realidad
para entrar en el reino de Dios, que es una modalidad de vida diferente, en donde vas a tratar a los demás como querés ser tratado, porque ahora ves al otro digno como te ves a vos mismo, con la misma dignidad que querés ser tratado. Entonces es como que entrar en el reino de Dios intenta superar todo lo que hoy vemos, digamos, como grandes desastres sociales, que tienen que ver con la discriminación a las minorías, al extranjero, a todo lo que sea diferente, a todo el distinto. El reino de Dios es la inclusión de lo diferente. Entonces, no es una pavada lo del reino de Dios, este programa. No está buscando que nos separemos, está buscando que nos reconciliemos. Entonces, vivir bajo la lógica del reino demanda arrepentimiento, demanda la metanoia, demanda ubicarse una vez más como criatura, donde hay un Dios arriba y nosotros no somos Dios, y somos hermanos y hermanas. Por eso continuamente el programa de Jesús, esto que en un momento les dice a sus discípulos, a nadie llames maestro en esta tierra, que nadie te llame padre en esta tierra, porque solamente un padre tienes en los cielos, porque solamente un maestro tienes en los cielos, no dejes que te llamen rabí. Esto mismo está en línea con esta lógica de igualdad, de fraternidad, de que somos hermanos y hermanas bajo un mismo techo. Si pudiésemos vivir el programa del reino, realmente viviríamos en un mundo, en un nuevo mundo, digamos, ¿no? En un nuevo mundo. Entonces, esta es la propuesta continua de Jesús. Ahora, después aparece la iglesia. Fenómeno, la iglesia, la congregación de personas que se reúnen, buenísimo. Pero el gran programa de Jesús no es la iglesia, sino el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el modo que se hacen las cosas en el cielo. Meta, arriba, metanoia, hay que subir ahí arriba para poder ver al prójimo del mismo modo que yo quiero ser visto por los demás, ser tratado del mismo modo. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Y seguramente esto es como una pruebita. Vamos a ver, coméntenme ahí qué les parece, compártanlo si les gusta, déjenme comentarios, si no les gustó también es bienvenido, si es respetuoso, mejor, porque las redes a veces invitan a que las personas como que se nos vuelva un poco laxo el respeto, porque hay distancia. Así que les pido que me ayuden también con un like, para que esto crezca. Si este mensaje te parece relevante y todo, dale para adelante con eso, compartilo, y nos vemos en el próximo videito. Chao.